Hola, yo soy Ana. El día de hoy les quiero contar algo que literalmente me ha hecho salir de la cama. Es la más bonita perrita. Hermosa, mami. Brunch de señoras. Hoy es cumpleaños de mi hermanita. Ok, todavía no sé muy bien cómo sacar estos videos en los que es vlog, pero después ya es anécdota, pero después ya son consejos. No sé en qué orden todavía, entonces yo creo que con el tiempo se van a ir acomodando y pues ya no quiero tomar más tiempo en decidirlo, sino seguirlo haciendo así tal cual salga y lo más orgánico posible. Pero bueno, el día de hoy se me ocurrió compartirles este tip. Yo creyéndome acá la más experta, pero no, justamente dejando en claro nuevamente que no soy psicóloga, no soy psiquiatra, no manejo nada de estas cuestiones de agenda, de nada al respecto, pero creo que ha sido de lo que más me ha ayudado a salir adelante. Como les contaba en el primer video, una de las cosas que más me costaba trabajo era el simple hecho de salir de la cama, ¿no? De tenderla o siquiera pensar que podía ser capaz de hacer eso. Esto sucedió en alguna rachita en la que pues me sentía muy triste y afortunadamente ya no me encuentro ahí, pero a muchas personas nos llega a pasar esa situación y quiero compartir aquello que me ha ayudado. Esto tampoco me lo enseñó ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ninguna persona experta, sino que fue algo que yo fui adaptando con el tiempo y el día de hoy pues justo lo quiero contar, esperando que a alguien más le pueda servir, porque sí, ha sido de las cosas que más me ha ayudado y pues aquí vamos. Muchas veces por el estilo de vida que llevamos, que tenemos que priorizar el trabajo, la escuela, o nos ponemos este pretexto, ¿no? De que cumplo 8 horas en mi día de trabajo y entonces ya no puedo hacer nada más, o ya no me da tiempo de hacer nada más, o a veces ya ni siquiera tengo las ganas de hacer nada más, ¿no? Y vamos relegando como esas pequeñas o grandes metas que tenemos aparte y que nos vamos poniendo esos pretextos de es que no puedo, es que tal, es que estoy muy ocupada, muy ocupado, lo que tú quieras, ¿no? Pero creo que si tú quieres cumplir con un sueño, buscas hacerte el tiempo, así sea una cantidad muy pequeña o así sea una cantidad muy grande. Y ahorita vamos a hablar justamente de tiempos, y también quiero que se entienda que hablo desde una ignorancia de que no conozco tu vida, ¿no? Obviamente hay muchas personas que pues sí tienen muchísimas obligaciones o muchos deberes que de plano no les alcanza para algo más, pero sí quiero exponer como que no siempre es tan imposible como suena, o no siempre es tan imposible como se ve. Les voy a compartir como este esquemita que yo he llevado. Ha sido todo un proceso y lo he como ido construyendo, he ido borrando cosas, he ido cambiando, he ido pues aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Les digo, esto es algo que un día se me ocurrió, se me prendió el foco y sé que dentro de todo puede sonar muy obsesivo, pero creo que sí nos da mucha estructura y sobre todo nos hace darnos cuenta de que a veces sí nos alcanza para hacer más cosas de las que creemos en nuestro día a día. ¿Qué fue lo que hice? Al principio me puse a hacer un listado. En mi caso me funcionó más como una tabla de qué es todo lo que yo quería hacer y qué es todo también lo que necesitaba hacer cada día y también en total de cada semana. Y lo que hice al principio fue anotar todas estas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, quiero meditar, pero también quiero hacer yoga, pero también quiero tocar la batería, y obviamente tengo que trabajar, tengo que hacer tal depuración de mi casa que siempre relego y nunca hago, entonces así. Y lo que hice a continuación fue literalmente ver cuánto tiempo real me tomaba por cada una de esas tareas. Es decir, por ejemplo,
De mi cama, a mí antes me costaba también mucho trabajo porque decía, es que, ay, qué flojera, no quiero, siento que es mucho tiempo perdido, no sé cómo carajos lo veía, pero lo veía como que era una tarea que me iba a costar demasiado trabajo o demasiado tiempo. Y ya cuando literalmente me puse un cronómetro por cada una de estas actividades, obviamente me voy con la sorpresa de que, para empezar, me costaba solamente 5 minutos y 10 minutos cuando mucho, si hacía mucho frío, porque donde vivo hace mucho frío y soy muy friolenta, entonces era lo único que variaba, ¿no? Pero realmente me costaba 5 minutos de mi vida y 5 minutos de cada día hacer esa actividad. Entonces, o por ejemplo, no tomaba mucha agua antes y obviamente es algo que se necesita sí o sí, pero cómo me daba flojera tomar agua, o sea, no tiene una idea, ya ni siquiera el sabor era lo que me fastidiaba, sino el tengo que tomar agua y así, y te das cuenta de cuánto realmente te toma tomarte un vaso de agua. Se va haciendo más sencillo y se va haciendo más negociable el, ok, hoy no tengo ganas de verdad de tender mi cama, pero güey, me va a tomar 5 minutos. Entonces, lo no negociable es no hacerlo. Conforme iban pasando las semanas, me daba cuenta que había actividades que en mi ideal quería hacerlas, por ejemplo, diario. Pero la verdad es que no las podía desempeñar diario o no valía la pena que las hiciera diario porque realmente no eran parte de algún sueño que quería cumplir. Por ejemplo, me encanta tocar la batería, ¿no? Pero realmente dedicarme a ello no es algo que quiero o que he querido. O sea, claro que me encantaría ser una baterista increíble y ser la más pro y demás. Sin embargo, creo que nunca ha sido un sueño que quiero perseguir o convertirme en una gran baterista. Y también eso, ¿no? Ser bien honesto con uno mismo y decir, ok, está de huevos que quieras ser baterista y que quieras tocar bien pro y demás, pero realmente no lo quieres hacer como a nivel profesional o ni siquiera como un hobby fuerte. Entonces se va a quedar en un hobby que lo vas a desempeñar cada tanto. Ok, va, fíjate que quizá 3 veces, con que 3 veces pueda tocar la batería por 1 hora o por media hora, ya, o sea, me doy por visto bueno y a lo mejor en alguna de esas veces no me meto como tal a la batería, sino simplemente agarro las baquetas. Mientras veo una serie me pongo a hacer dinámicas, porque esa es otra. Hay actividades que sí podemos hacer mientras hacemos otra cosa. Y ya no te fijas solamente en aquellas cosas que te sirven de momento o para el estilo de vida que llevas actualmente, sino también para el estilo de vida que quieres tener pues ya cuando seas grande, ¿no? Obviamente nadie sabemos hasta qué momento de nuestras vidas vamos a llegar, pero si llegamos a la vejez, pues qué mejor que hacerlo pues más chido, ¿no? Luego lo que hice de haber cronometrado cada una de las actividades, ya me fui un poco más a la realidad. ¿Qué de esas tareas realmente puedo hacer diario? ¿O qué de esas tareas puedo hacer cada 3 días? O la neta, solo la voy a hacer un día porque de verdad me da mucha flojera. Sé que lo tengo que hacer, pero no quiero. O sea, por ejemplo, el desintoxicar algún área de nuestras casas, algo que hayamos procrastinado horriblemente y de plano no lo queramos hacer, pero lo tenemos que hacer, que es, por ejemplo, podar mi patio de atrás, yo qué rayos sé, o la ropa que dije que iba a coser, neta, pegarle a eso y coserla, ¿no? O algunos libros que iba a revisar, si sí se iban o no se iban, pues poderlos revisar y demás, pero es lo único que voy a hacer por cada semana y demás. Y te das cuenta sobre la marcha que hay cosas que procrastinaste años y que te llevó 15 minutos hacerlo, y esto es lo más impresionante. Pero bueno, ¿qué pasó después de este experimento? Que me iba abrumando con estas tareas que súper quería hacer o tenía como el ideal de hacerlas, pero la verdad es que la realidad es otra. Entonces, en lugar de ponerte el pie, tienes que ponerte a pensar qué realmente vas a hacer mejor y qué realmente sí vas a hacer, aunque sea una sola vez a la semana o aunque sea diario, pero solamente lo vas a hacer por 20 minutos, o qué sí o sí tienes que hacer y ves la forma de acomodarlo para que funcione. Lo tienes que llevar un poco más a la realidad y tienes que ser muy honesto contigo
y a la vez de que tienes que hacer todo por realizarlo, también tienes que ser más empático contigo y más compasivo contigo de, ok, de las 10 actividades que tenía que hacer hoy, solamente hice 7. Y ahí entra el siguiente paso. Vas a calificar cada una de esas actividades que ya hiciste. No en cuestión del 1 al 10 cómo te sentiste, sino en palomearlas, ¿me explico? El típico checklist. Vas a llevar un momento de darte cuenta de que también tienes cierta cantidad de horas en el día a día y no lo podemos hacer todo el tiempo, porque solitos nos vamos a abrumar, solitos nos vamos a hacer el burnout y ya ni siquiera va a tener que ver con el trabajo o con la escuela o yo que sé, otra cosa que estés desempeñando en tu vida o alguna obligación que quizás es temporal o tal vez permanente, pero que no puedes desistir de ella, no te puedes como tal salir de ahí tan fácilmente. Y a lo mejor también ver como el estilo de vida que ahorita tenemos y por qué lo elegimos o por qué nos hicimos, híjole, tal vez sonará fuerte, pero hasta como un poco esclavos de esa rutina o de esa vida que llevamos actualmente. Y es voltearnos a ver, pero nuevamente hay que ser compasivos, porque de nada sirve que nos abrumemos. De todas formas esa actividad se va a quedar ahí, de todas formas el tiempo va a pasar. Y por ejemplo, algo que a mí me pasaba mucho es que decía, es que son 10 actividades, no mames, ¿cómo voy a hacer 10 actividades? Y no sé si es mi condición humana o yo qué carajos, pero hacía que no hiciera ninguna de esas 10 actividades que yo tenía que hacer diario. Entonces ni siquiera avanzaba con ninguna de ellas, porque me abrumaba tanto pensar en siquiera empezar con alguna de ellas que no hacía ni siquiera una. Encuentro muchas fallas en mi lógica, ¿me explico? Y algo que sí de alguna forma se bonificó con mi terapia es que yo le decía, es que quiero hacer, por ejemplo, el 200% cada día y demás. Y mi psicóloga me decía, a ver, para empezar, creo que no siempre tenemos ese 200%, ni siquiera ese 100%, ni siquiera el 50% a veces. En un día, imagínate, quieres dar el 200%, pero ni siquiera puedes dar el 100%. Y tienes que buscar la forma de que cada una de las áreas de tu vida, incluso las de ocio, incluso las de el tiempo de calidad que le brindes a tu pareja o a tus amistades o al trabajo o aquella área que estés relegando, yo qué carajo sé, ¿no? Pero aquella área que tú piensas que no le tienes que dedicar tanto empeño, tienes que ponerte a pensar que todo tiene que estar un poquito más equilibrado. Lo que se busca, creo que siempre, o al menos ese es mi propósito, pues es el equilibrio, ¿no? Pero para tener equilibrio, justamente tienes que buscar que todo tenga no la misma cantidad, sino la misma calidad. ¿Qué fue lo que hice? A las actividades que me llevaran media hora le puse el 6%. A las de 1 hora, por ende, el 12%. A las de 2 horas, el 24%. Y a las actividades que me llevaba de 5 a 10 minutos, les ponía el 1%. Y así cada día, si yo tenía 15 actividades, pero resultaba ser que de esas 15 actividades yo quería que cada una de ellas durara 1 hora o 2 horas o yo qué sé, pero a la vez me abrumaba porque no mames, ¿cómo voy a no aburrirme o a no desesperarme porque tengo que hacer yoga 2 horas cada día? Pues lo fui obviamente viendo el total de cuánto me costaba cada día. Si salía con 158%, era darme cuenta de que estaba dando muchísimo más de lo que se podía, de forma real y de forma continua. Porque a lo mejor podía dar mi 158% cada día por 2 semanas, pero a la tercera semana iba a estar de no, por favor. ¿Y qué iba a hacer? Que no me iba a dar ganas de hacer eso más. ¿Me explico? Entonces se trata aquí de reducir, de que nos dé el 100%
cada día por esas actividades que nosotros tanto deseemos hacer como podamos hacer. Porque justamente es eso. Yo le decía a mi psicóloga, es que yo cuando entro en una relación doy el 200% y neta lo doy todo y me desentiendo de la vida y de mis obligaciones y demás. Y es como, bro, pero ni siquiera estás dando un 1% a ti misma o a tus sueños o estás dejando el trabajo atrás o cosas así. Entonces, pues sí me hizo darme cuenta de, güey, le estás cagando. O sea, quieres dar un chingo a una sola persona o a una sola actividad, como por ejemplo, me mama hacer ejercicio. Y yo decía, es que 2 horas está increíble, que no sé qué. Pero la verdad es que después de hacer 1000 actividades en el día y luego hacer ejercicio o hacer ejercicio y después irte a todo lo demás, vas a terminar muy cansado, vas a terminar fatal y no te la vas a pasar nada bien, ni siquiera en esos sueños, porque también mucho de eso se tiene que vivir. O sea, no solamente haces las cosas para la meta, para el campeonato, o para la medalla, o para el examen, o para la titulación, o el puesto de trabajo. O sea, tienes que también disfrutar tu vida. Y ahí entra también que le tienes que destinar cada cierto tiempo descansos. Si tú eres psicóloga o psicólogo, porfa, deja en los comentarios cómo se le llama esto, pero trata de que cada cierta actividad o cada cierto tiempo de tu día te des descansos para que puedas tener otra vez el empuje, otra vez la motivación y otra vez hasta, pues sí, o sea, como que este break de, ok, ya descansé, ya todo chido y continuamos, ¿no? Y siguiente actividad y seguimos adelante. No me acuerdo cómo se le llama esto, pero creo que esto sí es algo de psicología y me parece de lo más funcional porque también me pasaba mucho eso, ¿no? Que decía, ok, tengo 10 actividades por cada día, pero no descanso ni un solo segundo, ya me paso a la siguiente cuando ni siquiera he terminado de descansar de esta actividad anterior. Realmente nos ayudan a, ok, voy otra vez y demás, ¿no? Y esos descansitos también hacen que irónicamente no te la quieras seguir, porque uno pensaría que si nos sentamos, que si nos enfriamos, ya no vamos a querer hacer nada más y va a valer caca todo. Entonces mejor no paro, mejor no me voy a comer, mejor nada, hasta que ya haya terminado totalmente de todas y cada una de esas actividades. Y la verdad es que pues solita te vas a quemar el cuerpo, la mente, las pestañas, lo que sea. Y creo que ahí entra otro punto que no es como tal que eso sí lo lleve tan estructurado, pero hay actividades que nos queman el cerebro y hay actividades que nos queman pues el cuerpo, ¿no? Es decir, a veces no estamos cansados mentalmente, pero sí físicamente. Y a veces no estamos cansados físicamente, pero sí mentalmente. ¿Qué quiere decir? Que si yo ya trabajé 8 horas, pues obviamente voy a estar muy cansada, pero no de lo físico. Porque muchos de nuestros trabajos son de estar en escritorio. Digo, si no es tu caso, pues sáltate esa parte, ¿no? Pero así pongo el ejemplo, ¿no? Supongamos que estuve 8 horas en un escritorio, llego y no quiero hacer nada más. Pero si llego y entreno, aunque sea media hora, aunque sea, si se puede, 1 o las 2 horas de plano, pues qué mejor, porque eso va a hacer que mi mente descanse y mi cuerpo obviamente trabaje y demás, y obviamente se va a cansar. Y cuando terminemos ya vamos a dormir como angelitos y demás. Pero son tipos de cansancio distintos y eso hay que entenderlo. Si tú llegas cansado de la mente y todavía te metes al celular a ver redes sociales y estar ahí como 3 horas scrolleando, obviamente vas a terminar súper harto de la vida, no vas a querer ni saludar a tu familia, ni que nadie te hable, ni nada de eso, porque tú solito te estás quemando de más. Y lo mismo, si tú trabajas, no sé, se me ocurre ahorita en construcción, algo así, y todavía quieres llegar a meterle al gym y demás, bro, te vas a terminar lesionando y no te va a servir ni para trabajar eso, o morra, ¿sabes? O sea, a quien le esté hablando. Pero hay que entender eso. Y también, más allá de los descansitos que nos tomemos, también hay que palomear cuánto de nuestro día
nos toma y queremos también jugar. Es decir, tener momentos de dispersión. Justamente de, ¿sabes qué? Le quiero dedicar 1 hora al scroll porque, güey, no hay que satanizar todo tampoco. O sea, cuando yo estaba en mi ansiedad más culera, se los juro que el scrollear puras cosas de cómo dejar de rumear o cómo dejar sobrevivir, pues sí, a la ansiedad o a lo que carajos me estuviera pasando. Mucho de ese contenido me ayudó, pero cabrón, y es por eso también que me gustan las redes sociales, es por eso que también me gusta pues ahorita este contenido que quiero hacer y de elaborar, porque llega a ser muy útil o llega a ser muy, de repente algo que te llena mucho o algo que te distrae mucho incluso de tu realidad, y no es como por escapar, pero a veces necesitamos un break. Y si amamos las series, saber cuánto le vamos a pegar a esa serie y ok, ¿sabes qué? Me quiero aventar 2 horas de ver esta serie cada noche, va a huevo. O ¿sabes qué? La voy a ver o voy a escuchar este podcast cuando salga del trabajo, sí o sí, esa es mi rutina de total desestrés. O quiero escuchar un álbum nuevo cada semana, no sé, lo que carajos queramos, pero también ese tipo de descanso es muy importante, y es muy importante que cada día también lo puedas palomear, porque puta, hay que divertirnos, ¿no? O sea, también en la vida no todo se trata de obligaciones y salir adelante y demás, sino que también, les digo, es un proceso, y si solamente vivimos para la meta, pues ya está, ¿no? O sea, no sabemos cuándo nos toque, entonces hay que vivir la vida. Rock and roll. También hay que considerar estas actividades que son favorecedoras no solo para nosotros y nuestro bienestar o nuestra meta de vida, sino que también hay que ver cómo podemos ayudar a los demás y qué tanto podemos ayudar a los demás. Me voy a ir desde el ejemplo quizá más común, que es que tenemos alguna mascota, algún perrito, por ejemplo, y ese perrito no solamente quiere, sino que necesita salir a pasear, necesita, o sea, es un ser vivo que está hecho para eso, ¿no? No para estar en una casa y ser un adorno. El veterinario de mi perrita me decía, con que la saques a pasear 15 minutos cada día, con eso ya está tremendísimo. Por ejemplo, si tenemos un hermanito muy chiquito o un primo, un sobrino, alguien que como tal no es nuestra obligación, pero queremos estar con esa persona, que depende mucho de como nuestra adultez para poderlo acompañar, para poder estar con esa personita, pues también dedicarle cierto tiempo, ¿no? A lo mejor solamente puedo estar con mi sobrino por 1 hora. ¿Sabes qué? Los viernes me voy a ir a cenar con mi hermana y su familia, o cada 2 días voy a irme a tomar un helado y pues platicar a ver cómo va su vida y demás. O sea, repito, es como las necesidades y también pues algo que nosotros nos nazca hacer por esas personas o por esos seres vivos. Y bueno, ya para terminar, lo último que hice fue enlistar ahora sí todas las actividades que hacía por semana, ya no por día, sino por semana, y qué tanto hice de esas actividades. Por ejemplo, si yo me quería tomar 10 vasos de agua cada semana, ahí le pongo 10, ¿no? ¿Y qué tantos vasos de agua me tomé realmente? No, pues la neta es que te tomaste 8 vasos. Porque aquí va a entrar una cosa que se llama flexibilidad. Yo como súper perfeccionista 3000 tiendo mucho es que lo tienes que hacer todo o nada. Pero no es posible y no es realista, y además vamos a volver a abrumarnos si al final de la semana nos damos cuenta que solamente nos tomamos 8 vasos y no cumplimos como tal la meta.
aunque yo me haya tomado esos 8 vasos y haya hecho la mayoría, pues me voy a sentir mal porque no llegué a la meta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que voy a dar como un límite de cuánto es lo mínimo que me puedo tomar a la semana, a pesar de que mi meta sean 10, cuánto es lo mínimo. Entonces, en este ejemplo, si me tomé más de 7 vasos, entonces la meta se cumplió. Porque eso va a hacer que me motive, no al contrario, no va a ser como que, ay puta, pues igual aunque me tome 9 vasos y igual no llegué a la meta, pues no va a contar. ¿Me explico? Voy a dar un poquito de flexibilidad porque soy un ser humano, porque tengo responsabilidades, porque sé que la vida está difícil, porque sé que no siempre se va a poder y demás. O sabes que esta semana sí me dio un buen de motivación desintoxicar parte de mi armario y en lugar de hacer, vamos a poner que eran lo mismo, 10 horas totales, ahora hice 20. Pues sabes que en lugar de tener una sola palomita por semana voy a tener ahora 2 palomitas y esas 2 palomitas van a contar porque llegué 2 veces a la meta, ¿me explico? Y no es con el afán de hacer sobrecarga de algunas tareas y relegar otras, no, al contrario, sino es también darte cuenta de que hay cosas que haces con mayor facilidad, pero además que en esa semana pudiste hacer más. Por ejemplo, si en mi trabajo cumplí con todas mis metas y además tomé un curso o además hice algo más de mis propias metas de trabajo, pero de mi emprendimiento, pues las voy a calificar como que hice pues el extra. Pero a lo mejor por haber hecho ese extra y tomarme tanto tiempo en todo lo demás, obviamente va a haber tareas en las que flaqueé, pero no me voy a culpar de eso porque no fue que me pellizcara el ombligo, sino porque pues le estuve invirtiendo en otra cosa que también me da mucha gratificación y entonces todo esto literalmente te va a hacer sentir más motivado, o al menos así es como yo me he sentido con estas pues ya meses, la verdad, de hacerlo así. Y pues nada, creo que es todo lo que les puedo compartir. He estado aquí viendo mi listado. Si bajo el... Creo que ahí se ve un poquito, ¿no? Pero bueno, hasta aquí la dejo el día de hoy y muchas gracias. Adiós.